Muy buenas a todos, bienvenidos a este tema 7, donde vamos a abordar las diferentes indicaciones de resección endoscópica mucosa y disección endoscópica submucosa para diferentes lesiones en el tubo digestivo. En la década de los años 70 se publicaron las primeras experiencias con inyección de suero salino para facilitar la extirpación endoscópica de pólipos del tubo digestivo. El origen embriológico diferente de la mucosa y submucosa respecto a la muscular y la serosa, el endodermo y mesodermo respectivamente, es lo que permite la adecuada separación de dichas capas durante la inyección de suero. Esto permite disponer de un colchón de seguridad para la correcta resección de lesiones que afectan a las capas más superficiales de la pared del tubo digestivo. En 1984 es cuando se describió por primera vez por autores japoneses lo que hoy conocemos como mucosectomía o resección mucosa endoscópica, y no será hasta la década de los años 2000-2010 donde se desarrolla la disección submucosa endoscópica, inicialmente para tratar el cáncer gástrico precoz. Esta técnica permite la resección en bloque de la lesión disecando desde el plano submucoso. Vamos a ver las indicaciones de la mucosectomía y la disección submucosa según el tipo de lesiones. Las principales lesiones o neoplasias que asientan en el esófago son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma sobre el epitelio de Barrett. El tamaño de la lesión es el principal criterio para elegir entre mucosectomía y disección submucosa en el esófago. La resección en bloque R0 es mandatoria para los carcinomas escamosos, para así poder proveer de una supervivencia libre de enfermedad en un cáncer con un alto riesgo de metástasis ganglionares. Por tanto, lesiones por debajo de los 15 milímetros con un grado de infiltración superficial, lo conocemos como M1-M2, afectación de la mucosa superficial o de la lámina propia, son las principales indicaciones de la mucosectomía en este tipo de lesiones, con un bajo riesgo de complicaciones y con una tasa de resección completa similar a la disección submucosa. Esto siempre cuando se realice una resección en bloque. Si la resección es en fragmentos, el riesgo de recurrencia alcanza hasta el 23%. Es por esto que se puede concluir que la mucosectomía en bloque debe quedar dirigida para lesiones de menos de 15 milímetros y con un grado de infiltración M1 y M2. Las indicaciones para la disección submucosa en este tipo de lesiones serían aquellas con un mayor tamaño, hasta 30 milímetros, y con un grado de infiltración M1 y M2, también superficial. Sin embargo, en los últimos años se ha ampliado y se ha establecido como indicaciones relativas aquellas lesiones de mayor tamaño, incluso afectando toda la circunferencia y con un grado de invasión más profundo. El M3, que afecta a la muscular de la mucosa, o afectación superficial de la submucosa. En estos casos el riesgo de metástasis ganglionares se ha reportado tan bajo como del 4,7% en últimos metaanálisis, lejos del 8% que se creía hace cerca de una década. Por tanto, cuando conseguimos la resección de estas lesiones, la tasa de curación, la ausencia de recurrencia local y supervivencia libre de enfermedad cercana al 100%, y la tasa de complicaciones es similar a la mucosectomía y menor que en la esofaguectomía. Por lo tanto, en pacientes con comorbilidad significativa que no deseen someterse a una esofaguectomía, la disección submucosa endoscópica debe considerarse como una alternativa apropiada para cáncer epidermoide bien diferenciado M3 o SM1, sin infiltración linfática o vascular conocida. Los pacientes con esófago de Barrett y presencia de displasia de alto grado o cáncer intramucoso sin lesiones visibles se manejan con una técnica ablativa endoscópica, principalmente por radiofrecuencia. En lo que nos compete este curso, la resección endoscópica se realiza cuando hay lesiones visibles y en este caso la mucosectomía tiene una efectividad similar a la disección submucosa y es la técnica preferida
para lesiones sobre todo menores de 15 milímetros y con un grado de infiltración superficial. Por tanto, la disección submucosa no ha demostrado ser superior a la mucosectomía para la excisión de cáncer intramucoso y por este motivo la mucosectomía debe ser la técnica preferida. Sin embargo, la disección submucosa endoscópica debe considerarse en casos seleccionados, como las indicaciones que aquí se muestran, sobre todo en lesiones mayores de 15 milímetros, tumores con mala elevación y alto riesgo de invasión submucosa. Pasamos a las indicaciones en estómago. Las indicaciones de mucosectomía en el estómago son principalmente para lesiones plano elevadas 0,2A, según la clasificación de París, no ulceradas de menos de 10-15 milímetros, lesiones polipoides, benignas sintomáticas, es decir, que produzcan sangrado, dolor, obstrucción parcial al vaciamiento gástrico, y los tumores neuroendocrinos gástricos tipo 1, siempre que sean menores de 10 milímetros, múltiples o únicos y confinados a la mucosa y submucosa y sin invasión linfática evidente. El cáncer gástrico precoz es aquella lesión que queda limitada a la mucosa o la submucosa gástrica. La importancia de reconocer estas lesiones es porque la tasa de supervivencia a los 5 años después de una gastrectomía con linfadenectomía es superior al 90%. La incidencia de metástasis ganglionares en este tipo de lesiones es baja cuando se encuentra limitada la lesión a la mucosa o a la submucosa. Sin embargo, cuando está limitada la mucosa, tiene una afectación ganglionar muy baja, de un 3%, mientras que aumenta hasta un 20% si la afectación es submucosa. Se considera que la intención es curativa cuando la invasión de la neoplasia en la submucosa tiene una profundidad inferior a las 500 micras. Las indicaciones clásicas de la disección submucosa en el cáncer gástrico precoz son las siguientes: el adenocarcinoma bien diferenciado, lesiones elevadas de menos de 20 milímetros y lesiones excavadas que no sean ulceradas menores de 10 milímetros, es decir, lesiones 0,2C según la clasificación de París. Sin embargo, en los últimos años estas indicaciones se han ido expandiendo o ampliando a tumores intramucosos de cualquier tamaño si no presentan ulceración ni invasión linfática evidente, tumores intramucosos de menos de 30 milímetros con ulceración, tumores de tipo intestinal con invasión submucosa de menos de 500 micras y de menos de 30 milímetros, y tumores de tipo pobremente diferenciado de menos de 20 milímetros sin ulceración. Sin embargo, si estas lesiones presentan más de 30 milímetros, ulceración o localización en fundus, el riesgo de resección no curativa es superior al 40%. Es por eso que en estos pacientes la mejor indicación es la quirúrgica. No obstante, dependiendo de la experiencia del centro y de las características del paciente, podremos ser un poco más laxos con esta indicación. Pasamos a las lesiones en el duodeno. La Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva no recomienda de rutina la disección submucosa para lesiones duodenales o de intestino delgado por elevado riesgo de perforación. La mucosectomía en fragmentos o en bloque o incluso la polipectomía estándar son tratamientos aceptables para lesiones superficiales duodenales y tienen un buen perfil de seguridad. Las principales indicaciones son en gran medida adenomas y en menor medida lesiones benignas tipo hiperplasia de glándulas de Brummer, lipomas, etc. No existe estandarización del tamaño de las lesiones y las complicaciones están en relación al sangrado y la perforación. Las indicaciones de la disección submucosa puede quedar para tumores submucosos encapsulados, sin embargo, la elevada complejidad, que no existe una adecuada estandarización de la técnica y el alto riesgo de complicaciones, siendo la perforación cercana o superior al 20%, pues aporta beneficios marginales respecto a la mucosectomía. Y ahora pasamos a las indicaciones de la mucosectomía y disección submucosa en colon y recto.
Para lesiones colorectales no pediculadas, la técnica de elección es la mucosectomía siempre y cuando exista baja sospecha de invasión submucosa o de invasión linfática. El tamaño y la morfología de estas lesiones es la que determinará el riesgo de presentar una histología avanzada, y esto de acuerdo con la clasificación de París o otras clasificaciones que veremos ahora más adelante como el LST. El tamaño y el tipo de lesión es el que puede determinar, como hemos dicho, el riesgo de presentar invasión profunda. Además de esta evaluación, evaluar también el patrón superficial es importante con cromondoscopia y magnificación, teniendo estas evaluaciones una precisión diagnóstica del 90% para predecir invasión submucosa. La clasificación de París, como recordamos, también utilizable en el resto del tubo digestivo. Aquellas lesiones abordables endoscópicamente son clásicamente las tipo 0, lesiones polipoides y lesiones no polipoides. Lesiones polipoides, 0,1P, 0,1S, pediculadas y sesiles. Y las no polipoideas son aquellas 2A y 2B, plano elevadas, planas, o las levemente deprimidas y excavadas, 2C y 3. Más allá de la clasificación de París, para las lesiones de más de 10 milímetros existe una clasificación específica de acuerdo al tipo de crecimiento. Es decir, estas lesiones tienen un crecimiento predominantemente lateral o de extensión superficial y de menor forma exofítica. Son más sesiles, planas o simplemente levemente deprimidas. Cuando estas lesiones tienen una superficie granular, como aquellas que vemos en el lado derecho, se denominan lesiones de extensión lateral o LST granular. A su vez se pueden dividir en homogéneas, pues tienen una superficie uniforme y nódulos menores de 3 milímetros. Congruente o compatible con una clasificación de París 0,2A. Y las granulares nodulares mixtas, abajo a la derecha, tienen también una superficie granular, pero con algún nódulo de mayor tamaño o una zona sesil, compatible con un París 0,2A y este nódulo un 0,1S. Cuando la lesión presenta una superficie regular y lisa, sin esta granularidad, se denominan no granulares. Son las que observamos a la izquierda y se subdividen en plano elevadas, compatible con un París 0,2A, y pseudo deprimidas, compatibles con un París 0,2C más menos presencia de un 0,2A o 0,2B, dependiendo del grado de excavación. La importancia de clasificar estas lesiones viene dado, como hemos dicho, por la variación del riesgo de invasión submucosa dependiendo del tipo de lesión. Por tanto, para lesiones colorectales no pediculadas, sesiles y planas sin sospecha de invasión submucosa, la técnica efectiva es la mucosectomía para lesiones entre 5 y 30 milímetros. Sin embargo, podemos especificar un poquito más. Lesiones de extensión lateral granular homogénea, al tener un bajo riesgo de invasión submucosa, cercano al 1%. El método de resección más indicado es la mucosectomía en bloque o en fragmentos, siempre y cuando sean menores de 20 milímetros. Lesiones granulares mixtas tienen un riesgo algo más elevado de invasión submucosa, y el método de resección, siempre y cuando sean lesiones de menos de 20 o 30 milímetros, es la mucosectomía en bloque, y si esta no es posible por el tamaño, al menos la resección en bloque del nódulo principal, pues es donde se suele albergar la lesión avanzada en un 86% de los casos en estas lesiones. Mientras que la disección submucosa endoscópica estará indicada en estas lesiones cuando superen los 20 o 30 milímetros de diámetro. En el caso de lesiones no granulares, la mucosectomía en bloque de lesiones de hasta 20 milímetros es el método de resección indicado. Sin embargo, la resección en bloque de lesiones de más de 20-30 milímetros solo se consigue en un 60% de los casos, por lo que autores japoneses limitan a este diámetro, a 20, el tamaño de estas lesiones para su resección en bloque.
La disección submucosa, por tanto, queda indicada para aquellas lesiones no granulares con un tamaño superior a los 20 milímetros o 30 milímetros. ¿Por qué? Porque la resección en bloque en estas lesiones es de vital importancia para conseguir un análisis anatomopatológico, histológico adecuado debido al elevado riesgo de invasión submucosa que presentan estas lesiones, sobre todo las pseudodeprimidas con hasta un 32%. No existen muchos estudios específicos sobre lesiones cerradas, por lo que gran parte de la evidencia deriva indirectamente de las series globales de mucosectomía generales, ¿no? La evidencia científica disponible en relación a las lesiones neoplásicas colorectales está basada en adenomas como lesión precursora del cáncer. Sin embargo, se sabe que hasta un 20-30% de estas lesiones, de este cáncer, se originan en lesiones cerradas. Series largas recientes muestran que las lesiones cerradas pueden representar hasta el 16% de todas las lesiones colorectales no pediculadas, remitidas para tratamiento endoscópico. Por tanto, las características de estas lesiones, con aspecto liso y no granular, podría confundirse con el clásico LST no granular y estar incluidas en este tipo de lesiones en estas series de casos recogidas en los últimos años. Sin embargo, el pronóstico de este tipo de lesión, la lesión cerrada, es más favorable y de hecho la mucosectomía en fragmentos puede estar indicada a pesar de su gran tamaño. Sin embargo, esta consideración hay que tenerla en cuenta y en los últimos años se ha considerado, diversos estudios han establecido que un tamaño mayor a 40 milímetros constituye un factor predictivo de recidiva, por lo que la mucosectomía debe quedar relegada para lesiones de menor tamaño. Otras indicaciones de disección endoscópica submucosa son las lesiones mucosas que presenten fibrosis de la mucosa por resecciones o biopsias previas o estar asociadas a un contexto de inflamación crónica, por ejemplo, en la colitis ulcerosa. En estos casos, el riesgo de perforación o de dejar tumor residual es alto si no se utiliza una técnica de disección. Además, la técnica de disección es más barata e implica un mantenimiento de la calidad de vida de los pacientes que solo es alcanzado tras de 1 a 5 años de convalecencia a los pacientes sometidos a cirugía. Por último, dejamos por aquí esta tabla sobre las conclusiones del Grupo Español de Mucosectomía, donde se establecen las diferentes estrategias indicadas dependiendo del tamaño de la lesión y el subtipo morfológico. Un resumen de lo que acabamos de decir, incluyendo también otro tipo de lesiones como los carcinoides rectales, que deben quedar, la mucosectomía queda relegada para lesiones menores de 10 milímetros y la disección submucosa únicamente para lesiones hasta 20 milímetros. Por encima de ese tamaño, la indicación es directamente la cirugía. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.